Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros les vamos a explicar el tema de la memoria. Me presento, soy Diego Yal Echeverría Quijano y yo les voy a explicar acerca de qué es la memoria. Como dije anteriormente, ¿qué es la memoria? La memoria es la capacidad para almacenar y retener la información. Cuando memorizamos es necesario codificar esa información de manera en la que se pueda crear representaciones mentales. Estas representaciones van a ser tres. La primera, la acústica. Esta va a ser para los elementos no verbales. La segunda, los elementos visuales, las cuales van a ser los no verbales. Y por último, de forma semántica, las cuales estas van a ser el significado. Terminando de hacer este proceso, la información se almacenará durante cierto periodo, es decir, de corto a mediano plazo. De acuerdo con Tomen, existen tres fases de la memoria, las cuales son la número 1, fase de codificación. Esta consiste cuando una persona recibe un conjunto de información externa, las cuales serán procesadas y transformadas en códigos verbales, en códigos visuales y en códigos sensoriales. La segunda fase va a ser la de almacenamiento. En esta fase, una vez que la información ya tenga un significado, esta va a ser almacenada y se va a retener en el cerebro. Y la última fase, la fase de recuperación, va a consistir en la extracción de la información que anteriormente fue guardada a nuestro cerebro. El ser humano siempre recurre a la memoria, ya que esta capacidad está vinculada a la sensopercepción, pues a través de esta habilidad somos capaces de recordar olores, sensaciones, recuerdos, imágenes, etc. Ya para finalizar, les voy a explicar los tres tipos de sistemas de almacenamiento de la memoria. Estos van a variar, depende de su función y del tiempo en la que van a almacenar la información. El primer sistema va a ser la memoria sensorial. Esta memoria va a consistir en el almacenamiento de la información inicial. Este tipo de memoria solamente va a almacenar la información durante ciertos momentos, y si este tipo de información no se almacena en otro tipo de memoria, se va a perder para siempre, siendo reemplazada por otro tipo de información. Como ejemplo, podemos tomar cuando vemos una imagen. Al momento de ver una imagen durante fracción de segundos y volvemos a ver ahora otra imagen, la primera imagen que vimos se nos va a olvidar, ya que ahora vimos la nueva imagen y así olvidando la otra. La segunda memoria o el segundo sistema va a ser la memoria a corto plazo, también conocida como memoria primaria o memoria de trabajo. Esta memoria va a contener todo lo que estemos pensando. Esta memoria no solamente va a almacenar de forma breve la información, sino que también la va a procesar. Mediante el repaso mecánico se va a retener la información en esta memoria por 1 o 2 minutos repitiéndola una y otra vez. Como ejemplo podemos tomar cuando estudiamos un examen, una exposición, etc. Al momento en que vamos a repasar y a memorizar los temas, solamente se van a retener para el examen, para la exposición, etc. Y al momento en que pase ese suceso, la información se va a desechar enseguidamente. Y por último, la memoria a largo plazo. Esta memoria va a almacenar la información de manera relativamente permanente. La recuperación de información en este sistema se va a facilitar gracias al uso de señales o nexos con materia ya existentes en esta memoria. Una ventaja que tiene esta memoria es que se puede almacenar durante años una gran cantidad de información. Como ejemplo, ya podemos tomar todo lo que sabemos, a pesar de que muchas veces se nos llega a olvidar. Cuando vemos un objeto que lo relaciona o simplemente con volverlo a repasar una lida rápida, esa información nos va a volver a llegar a nuestro cerebro. Hola, mi nombre es Ana José Acosta Marín y yo les explicaré los procesos de la memoria, que incluyen tres pasos, que es la codificación, almacenamiento y recuperación. Comencemos con la codificación. Durante este proceso se perciben los elementos obtenidos por nuestros sentidos, los cuales son el oído, olfato, sonido, vista y tacto. Durante esto,
Con esos 5 sentidos nosotros percibimos la información del exterior para después codificarla o interpretarla y enviarla a lo que es la memoria. Después de ese proceso sigue el almacenamiento. Durante el proceso de almacenamiento nosotros organizamos y acomodamos esa información adquirida recientemente de la memoria para que después nuestro cerebro la modifique a algo que sea más fácil de recordar. Después de esto sigue la recuperación. Durante la recuperación nosotros extraemos esa información dada recientemente para que posteriormente pase por nuestra mente ese recuerdo. Un ejemplo de todo esto podría ser que, digamos, nosotros vamos caminando por la calle y de manera casual escuchamos, no sé, 15 segundos de una canción que a nosotros nos gustó en ese momento, pero no sabemos el nombre. Entonces ahí entra el proceso de codificación. Por medio del sonido, el oído, interpretamos lo que es el sonido, el ritmo y las voces de la canción. Durante ese proceso nosotros lo codificamos, interpretamos y lo almacenamos. En el almacenamiento nosotros no podemos recordar toda la canción, como es el sonido, el ritmo y la letra, ya que lo escuchamos así de repente. Así que el cerebro lo modifica y hace que nosotros recordemos únicamente, digamos, el sonido o el ritmo. Entonces después esa información ya queda almacenada y así, llegando a la recuperación, llegamos en algún futuro nosotros caminando por la calle o con un amigo, escuchamos esa canción de manera casual y pasa por nuestra mente el recuerdo de esa canción. Y ahí es cuando entra la recuperación y de manera espontánea nosotros recordamos ese recuerdo perdido. Y así es como funciona este proceso de la memoria. Mi nombre es López Edgar Daniel y yo les voy a exponer algunas características de la memoria. La característica principal de la memoria es que nos permite almacenar recuerdos como olores, canciones o cualquier cosa que sea importante para nosotros. Podemos acceder a esos recuerdos cuando nosotros lo deseemos, por ejemplo cuando nos toca hacer un examen o cuando nos preguntan algo. La memoria a largo plazo tiene 5 tipos diferentes, que son la episódica, semántica, emocional, procedimental y la última que sería la implícita y explícita. La memoria episódica almacena los recuerdos personales, como por ejemplo lo que comiste ayer, qué ropa te pusiste ayer, qué hiciste ayer. No almacena los recuerdos históricos, los recuerdos de hechos históricos. La memoria semántica es la que almacena los conceptos, como por ejemplo qué significa memoria, cuáles son las fases del pensamiento, cuáles son los elementos para la comunicación, algunas fórmulas que aprendemos o como cosas de ese estilo. El tercer tipo de memoria es el procedimental, que almacena la información de cómo haces alguna actividad, como nadar, comer, peinar, respirar. Algunas cosas ya las hacemos por instinto o porque ya llevamos tiempo haciéndolas. El cuarto tipo de memoria es la emocional, que es el que almacena los recuerdos de cómo reaccionas ante ciertas situaciones, ante temores o como la angustia, la ansiedad y todo ese tipo de emociones. El quinto tipo de memoria es la explícita e implícita. La explícita es la que podemos entender fácilmente, la que no nos cuesta tanto trabajo o la entendemos más rápido. Y la implícita es la que nos cuesta más trabajo de entender. Les diré los ejemplos de los diferentes tipos de memorias. Número 1 está la memoria episódica. La memoria episódica son recuerdos personales o biográficos, como el primer día en que entramos a la escuela, la primera entrevista de trabajo que tuvimos en nuestra vida o cuando cumplimos los 18 años, que es cuando nos volvemos adultos y se vuelve un momento conmemorativo de nuestra vida. También está la semántica, que son recuerdos que almacenan conceptos o significados.
como saber qué es un gato, un perro, una tortuga, o recordar el nombre de un familiar o un amigo, o también recordar fechas importantes de eventos. También están las memorias procedimentales, que son recuerdos de procesos complejos, como recordar cómo se juega o se practica algún deporte, como lo es nadar o alpinismo, o también cómo jugar o las reglas de un juego de béisbol, fútbol o baloncesto. También otros ejemplos son recordar cuál es el proceso de una fórmula matemática o el proceso de cómo cocinar algo. También están los recuerdos emocionales, que son aquellos recuerdos que tienen cargas emocionales, como recordar algún trauma que tuvimos en nuestra infancia, recordar algo que nos hace reír o llorar, o también recordar cosas que nos hacen enojar, o también momentos alegres, felices o divertidos. También están los recuerdos explícitos, que son aquellos recuerdos que son completos y sencillos, como por ejemplo el número de algún familiar, amigo, tía o incluso nuestro mismo número, la ubicación de alguna casa de alguna persona o también recordar el nombre de otra persona. También está la memoria implícita, que se obtiene mediante experiencias, como por ejemplo cómo manejar un auto o el proceso de cómo aprender a cocinar, o también digamos un arquitecto con el paso del tiempo va aprendiendo mediante la experiencia cómo crear una mezcla de algún adhesivo, ya de manera perfecta podríamos decirle. También está la memoria sensorial, que son aquellos recuerdos muy breves, como por ejemplo cuando vamos caminando hacia la calle y recordamos los olores, los recordamos en un momento muy breve. También puede ser el tono de voz de alguna persona o la textura de diferentes objetos, como por ejemplo esa calculadora, que puede ser muy lisa, o esto otro, que puede ser muy rugoso, podría decirse. También está la memoria a corto plazo, que son aquellos recuerdos que permanecen poco tiempo o que olvidamos por medio de una interferencia, como por ejemplo cuando vas caminando por la calle y vas susurrando el número de alguna persona o de algún restaurante o algún lugar, o bueno, vas susurrando algún número. Ese número tú lo vas susurrando para que no se te olvide, y en ese momento llega otra persona que te interrumpe mencionando otros números, y tú al poner atención a esa persona olvidas lo que estás diciendo e inmediatamente olvidas lo que estabas repitiendo. En ese momento se interfiere y interviene la memoria a corto plazo. También están las memorias a largo plazo, que son aquellas memorias que duran mucho tiempo o de manera permanente, como digamos algo sencillo, nuestro nombre. Es algo que nosotros aprendemos y recordamos para toda la vida. Hola maestra y compañeros, mi nombre es José Octavio Salas Moreno y con esto concluimos que la memoria es una habilidad posiblemente la más importante para cualquier ser humano. Su capacidad para almacenar experiencias y poder beneficiarse de estas mismas en su actuación futura es un producto de la evolución del cerebro humano. Esta habilidad ha influido en la acumulación no solo de vivencias, sino en el desarrollo de tipos de aprendizajes. Aunque el funcionamiento de la memoria no es totalmente perfecto, ya como saben, pueden presentarse fallas. Lo cierto es que se cumple la función bastante bien en diversas formas de la vida de las personas. En esta función no solo es más que codificar, registrar y recuperar grandes cantidades de información, y se divide tanto en corto plazo y largo plazo. Como sabemos, el corto plazo puede ser frágilmente destruida y puede reemplazarse por información nueva que se está adquiriendo. Y la de largo plazo, que se refiere a la retención de información durante horas, días y años. También recordamos que no todos tienen la misma memoria. Todos tienen diferente forma de recordar o qué tanto puedan recordar. Bueno, esto es todo por hoy y muchas gracias a todos.